lugar y el Señor todo lo conoce. Y nosotros como cristianos tenemos que tener esa comprensión de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque a veces creemos que estamos distantes, a veces creemos que el Señor no está mirando lo que nos pasa, a veces hacemos cosas que a Dios no le agrada y creemos que Él no está viendo. Entonces realmente debemos tener conciencia de que Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe, Dios todo lo sabe. Él sabe cada circunstancia que atravesamos en nuestra vida y no hay nada que se escape de su conocimiento, porque como dice la palabra, Él, sus ojos, como dice en Proverbio 15, sus ojos, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Podemos ver que sus ojos están prestos, dice la palabra, para mirar a los malos y a los buenos. Usted puede decir, Dios me ve. Dios nos ve. Sus ojos están mirando. Que cuando nos examine estemos en el lado de los buenos y no de los malos, porque ciertamente las obras buenas y las obras malas las ve el Señor. Entonces no hay nada que se escape de nuestro Señor. Y precisamente era lo que el Señor ministraba en mi corazón y quería compartir en esta mañana con ustedes, y es que Dios es el Dios que nos ve. Dios es el Dios que nos ve. Por tanto, hoy vamos a estar hablando del Roy, el Dios que me ve, que es el nombre que tiene. Usted puede decir, Dios me ve. Dios me ve, aleluya. Dios nos ve, mis hermanos. Y así, este nombre le fue otorgado al Señor. En el libro de Génesis podemos encontrar que cuando Agar se encontraba huyendo de Sara, ¿por qué? Porque era afligida. Vemos aquí la situación en Génesis 16, del 7, a partir del capítulo 7 del versículo 7 podemos ver. Y dice que Agar salió porque sabemos que ella fue escogida por Sara para llevarle una descendencia a Abraham. Un poco más atrás podemos ver que Abraham tenía una promesa, que Dios le había dado una promesa a Abraham de que le iba a bendecir en gran manera, pero pasó el tiempo y realmente todavía no llegaba el hijo. Tras la desesperación, Sara, su esposa, pues le dice, ya yo no puedo tener hijo, tal vez el problema sea mío. Mira aquí mi sierva Agar, yo te la doy para que tú puedas tener un hijo y ella pueda concebir para ti y yo lo voy a prohijar. Pero sabemos que cuando Agar salió embarazada, pues entonces dice la palabra que ella miraba con desdén a Sara. Y ella comenzó a mirar a Sara de una forma diferente porque también Agar se estaba enorgulleciendo por el fruto que traía en su vientre, porque no había sido su ama, sino ella la que traía el fruto. Y vemos que Sara se sentía muy mal con esta situación, pero comenzó a humillarla, comenzó a afligirla. Y ante esto comienza y se le dice a Abraham, mira aquí esta sierva, y Abraham le dice, haz con ella como quieras. Expúlsala, haz con ella como tú quieras, porque bueno, tú fuiste la de la idea. Y sabemos entonces que Agar ante tanta aflicción huye, y es el panorama que nos encontramos aquí en Génesis 16 a partir del versículo 7. Agar huye. De hecho, una de las acepciones de la palabra Agar es huida. Sabemos que Agar era una sierva egipcia. Entonces realmente la situación por la que estaba atravesando Agar era difícil. ¿Por qué? Porque la habían puesto en una situación en la que tenía que concebir para otra persona, pero luego que estuvo en esa situación ya no le importaba a nadie lo que pasara. Y en esta circunstancia ella se va lejos de Abraham, lejos de Sara. Dice, a nadie le importa mi vida. Realmente voy a huir y no sé qué va a pasar conmigo. Y dice que allí, cuando ella huye, la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, que significa muro o pared. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella le respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora
y ponte sumisa bajo su mano. Y aquí, mis hermanos, es tremendo porque Agar representa muchas veces esas situaciones en las que nos encontramos en nuestra vida, en la que tomamos una decisión o alguien la toma por nosotros y no sabemos qué hacer. En la que muchas veces nos hemos sentido tal vez desechados, en la que muchas veces nos hemos sentido arrinconados y decimos, voy a salir de esta situación y no me importa lo que pueda pasar, me retiro. Y lo hacemos sin contar y preguntarle al Señor, esto es lo correcto, Padre, sino que tomamos nuestras decisiones como hombre. Agar, como bajo la herida, bajo la depresión, bajo la humillación, ella dijo, yo me voy y que pase lo que pase. Pero allí le salió el Señor. A veces tomamos esas decisiones que nos llevan, como dice, camino a Shur. Nos encontramos en un camino sin salida, en un camino donde no sabemos a dónde vamos a ir, pero sabemos que tenemos que salir de esa situación. Y allí el Señor observándonos, porque sabemos que Dios nos ve, ¿verdad? Dios nos ve. Y allí el Señor le salió. Le dijo, Agar, ¿qué haces aquí? Y ella fue confrontada. Fue confrontada, ¿por qué razón? Porque ella se estaba victimizando y no había visto que ella también había cometido un error. Primero, entró en un propósito eterno, porque le iba a dar descendencia a un hombre que tenía promesa. Pero ella estaba mirando con menosprecio a su ama. Entonces, a veces nosotros nos victimizamos en circunstancias, pero no estamos viendo los errores que cometemos. Sin embargo, cuando ella salió, cuando huyó, allí el Señor la encontró y el Señor le dice, ¿qué haces? Y ella le dijo, huyo delante de mi señora. Y el Señor le da la estrategia y le dice, vuélvete. Y sabemos que la palabra vuélvete, cuando la buscamos, significa regresa, retorna. Y acaso, como dice como estamos en el año del retorno, pues precisamente el Señor nos está diciendo retorna. Pero ¿retorna qué? En el caso de Agar, el Señor le dice retorna y arrepiéntete, que es otra de las acepciones. Mis hermanos, tenemos que meditar nuestro día a día y las circunstancias y los problemas por los que estamos atravesando. Tenemos que, antes de tomar una decisión de hombre, detenernos y decir, la actitud que estoy tomando ante esta decisión es correcta. Puede que Sara te esté afligiendo, ponga ahí a quien usted determine, es decir, la X situación en la que se encuentre, pero su actitud, su caminar ha sido íntegro, ha sido correcto, es lo que tenemos que examinar. Entonces el Señor le hizo caer en conciencia, tú tienes que humillarte porque tú eres la sierva de Sara, aunque estés embarazada, sigue siendo sierva. Entonces muchas veces nosotros tomamos una actitud de altivez, de soberbia, porque creemos que tenemos la razón en ciertas circunstancias de nuestra vida. Y es cuando nos topamos con el Señor y Él nos dice, humíllate. Nos cuesta, mis hermanos, humillarse cuesta. Pero realmente esta era la solución que Dios tenía para Agar. Humíllate. Tal vez ella quería que Dios le dijera, he visto tu aflicción, Agar, yo te digo, te voy a exaltar. Lo primero que Dios le dijo es, vuélvete, arrepiéntete, humíllate ante tu señora. Y luego le dio promesa y le dijo, y ese hijo que traes en tu vientre va a ser bendecido. Él será sobre muchos y se va a llamar Ismael. Entonces Dios le dio una promesa, cambió su lamento por promesa, pero lo primero que le dijo era que tenía que humillarse. Entonces cuando el Señor nos ve a cara descubierta, Él nos hace caer en el error en el que estamos, porque a veces nosotros no somos conscientes de los errores que tenemos. Mis hermanos, Dios ve lo profundo del corazón, Dios ve las circunstancias, pero Dios como Padre también nos enseña dónde estamos mal. Entonces, ante la mirada de Dios, nosotros tenemos que sentirnos escudriñados. Hay veces que queremos que Dios nos diga, te amo porque eres la niña de mis ojos, pero realmente muchas veces Dios como Padre nos dice,
estás en un error. Entonces, cuando nos presentemos delante del Señor, que Él nos escudriñe, que Él nos escanee y que nos digan que estamos mal. Yo no sé si a usted le gusta, pero a mí me gusta que Dios me diga en lo que estoy mal. Porque si yo voy caminando a Shur, un lugar donde no hay salida, y sé que voy al despeñadero o voy a encontrarme con una pared, yo prefiero que salga mi padre y me diga, vas mal. Vas mal, que llegar a donde está la pared y chocarme con ella. Hay personas, entonces ahí donde dice la palabra, que hay necios. ¿Por qué? Porque Dios diciéndole detente, humíllate. O hay personas que ni siquiera ya escuchan la voz de Dios. Hay personas que van camino al matadero, hay personas que van camino al despeñadero y ya ni siquiera escuchan la corrección del Padre. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud? Cuando Dios nos ve, nos sale al encuentro como Agar y nos dice, vuélvete, arrepiéntete. Entonces, si hacemos eso, recibimos la promesa, porque Agar lo hizo. Agar, ante este mandato de Dios, lo hizo y se volvió a donde estaba su señora y recibió la promesa. Nació un Ismael que fue bendecido. Realmente no era el hijo de la promesa que Dios tenía para Abraham, pero sí fue un hombre bendecido porque era parte de la simiente de Abraham, formaba parte de la descendencia de Abraham. Entonces, ante este encuentro, ella pues tuvo un encuentro con el Señor y dijo, Yahweh, quien ha hablado con ella, el Roy, Elohim que me ve, porque ella dijo, ha visto en verdad al que me ve y he permanecido viva. Entonces, ante este encuentro, Agar vio que realmente el Señor veía lo que sucedía. Aunque ella pensaba que a nadie le importaba, ella pudo ver que ese Todopoderoso, que sus ojos están puestos sobre la tierra, había puesto su mirada en ella, una sierva. Y así, qué hermoso saber que Dios, el Todopoderoso, el dueño del universo, el creador del universo, mis hermanos, ha puesto su mirada en nosotros. Qué lindo saber que Dios ha puesto su mirada en nosotros. Y ante ese encuentro ella dijo, el Roy, he visto al Roy, he visto al Dios que me ve, lo he visto y he permanecido viva, no me ha pasado nada. Y en ese lugar, pues entonces a la fuente que estaba allí, le puso el pozo del Dios viviente que me ve. Cuando tenemos un encuentro con el Señor, indudablemente tenemos que marcar, tenemos que sellar. Eso queda impactado en nuestro corazón. Queda impactado cada encuentro que tenemos con el Señor. Y así, hoy en la profecía escuchaba que el Señor decía, estás actuando mal, mis ojos ven. Incluso la última profecía decía, he visto que vienes acá, pero no bebes. No bebes. Entonces Dios está mirando la condición. Dios está viendo que estamos viniendo a su casa, pero no estamos bebiendo de la fuente. Entonces, realmente es necesario venir, pero es necesario beber de la fuente para poder ser llenados, para poder ser impactados por el Señor. Porque cuando los ojos del Señor nos miran, pues nos da un propósito y nos da una promesa, como lo hizo con Agar. ¿Cuántos quieren que el Señor les dé propósito y les dé promesa? Pero realmente tenemos que dejar que Él nos vea, mirarlo y humillarnos. Otra de las cosas que el Señor hace cuando nos ve es que nos hace dar frutos. Y esto lo podemos ver en Génesis 29, 31. Dice que Yahweh vio que Lea era odiada y él abrió su vientre mientras que Raquel permaneció estéril. Lea concibió y dio a luz un hijo a quien llamó Rubén y dijo, mira, un hijo. Pues ella dijo, porque Yahweh ha visto que humillada he sido, pero ahora mi esposo me amará. Aquí vemos a una mujer que buscaba la fuente de su gozo en su esposo. Pero así nos puede pasar. Podemos estar buscando la felicidad, podemos estar buscando el gozo en otra cosa que no sea el Señor. Y sabemos que dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Lea no comprendía esto. Lea buscaba el amor de su esposo porque su esposo amaba más a Raquel. Y dice la palabra que Yahweh vio. Él vio
que Lea era odiada. Y dijo el Señor: aunque tú estás buscando el amor en otra fuente que no soy yo voy a mostrarte que yo te amo y que el primero que tienes que buscar es a mí. Y dice que el Señor abrió su matriz y le comenzó a dar frutos, es decir, le comenzó a dar hijos y ella comenzó a procrear. Mis hermanos, es una bendición traer frutos en el vientre, porque dice que son herencia de Jehová. Entonces, si usted es padre, sepa que usted tiene la responsabilidad que le ha sido dada del cielo, pero es una herencia de Jehová. No es cualquier cosa traer hijos, sino que es una herencia de Jehová. Y dice la palabra que él abrió la matriz de Lea y le dijo: yo voy a mostrarte que yo te veo. Tú estás buscando ser vista por tu esposo, pero yo te veo. Yo te veo. Entonces, ante cualquier circunstancia, que Dios nos diga: yo te estoy viendo, yo te estoy mirando, tú no estás oculta en mi mirada. Y eso fue lo que el Señor le quiso mostrar: yo te voy a mostrar que yo te veo. Y le abrió el vientre y comenzó a ella a dar frutos. Y el primer hijo que dio fue Rubén. Y cuando buscamos la acepción de la palabra Rubén, pues desciende de muchas palabras hebreas, pero en la H7210 significa Roy. Significa que ella había visto que Dios la había visto, y por eso marcó su primer hijo como Rubén, porque Dios me ha mirado. Entonces, cuando sabemos que Dios nos ha mirado y Él nos hace concebir, la gloria es para Él. Sin embargo, Lea dice: el Señor ha visto que he sido humillada. Ella tenía comprensión de que Dios la veía, pero ahora mi esposo me amará. Todavía no lo había entendido. Todavía ella no había entendido que Dios era la fuente de su alegría, debía ser la fuente de su gozo. Y el Señor una vez más le dio hijos. Y dice la palabra en Génesis 29:33 que concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo: por cuanto yo, Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón, que significa oír atentamente. Concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo: esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le ha dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. ¿Qué estaba buscando ella? El amor de su marido. Una vez más. Y no es que lo buscara, pero que no buscara el amor de su esposo, pero la fuente de su gozo debía ser Jehová, porque era quien la había concebido, quien había puesto en los planes, quien tenía un propósito maravilloso para ella. Pero ella todavía no llegaba a esa comprensión. Y concibió otra vez, el cuarto, que sabemos que significa equilibrio. Y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Esta vez alabaré a Jehová. Por tanto llamó su nombre Judá. Aleluya. Mis hermanos, comprendió que realmente esa vez tenía que alabar a Jehová desde la primera vez, pero el Señor, con paciencia, a través de los frutos, le hizo ver que ella debía alabar a Jehová, que debemos amar al Señor sobre todas las cosas, como dice la palabra, amar a Jehová con nuestro corazón, con nuestra mente, y no idolatrar, porque a veces idolatramos a las personas que tenemos alrededor. No es que no la amemos, pero no debemos idolatrarla. Y era lo que le estaba pasando a Lea. Lea tenía idolatría en su corazón con su esposo. Sin embargo, el Señor le hizo ver: tu idolatría la quito y te hago ver que tienes que amarme a mí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y podemos ver que a través del proceso Dios le estaba mirando, Dios le estaba observando. Y hizo que ella diera frutos. Miremoslo no como frutos solamente físicos, como estos 4 hijos, sino que dice que el primero fue Rubén. Y sabemos que significa Dios me ve, Dios ha mirado. Cuando nos presentamos ante el Señor, sabemos que Dios nos está mirando, no solamente en lo físico, sino que está mirando el corazón. Y luego el segundo fruto pues fue Simeón. Y dice que oír atentamente, Dios oyó atentamente. Entonces, ¿a qué fue llevada Lea ante su proceso? A orar, a clamar al Señor. ¿Por qué? Porque Dios la había oído. Entonces quiere decir que durante los procesos en los que nos encontremos en nuestra vida, mis hermanos,
Cuando nos presentemos ante Dios tenemos que clamar, tenemos que orar. Aunque Dios conoce lo que hay en lo profundo de nuestro corazón, tenemos que abrir nuestros labios y decirle al Señor, ir en oración, en ruego, en súplica, como dice la palabra, para que Él nos oiga atentamente. Luego que ella oró, clamó, pues Dios le hizo concebir otro fruto, que es el de tener comunión con el Señor. Leví significa unir, como está ahí. Entonces Dios la llevó a tener una relación. No vengas porque quieres un hijo, ven porque quieres mi presencia. Ven porque quieres mi presencia. Entonces cuando vamos delante de la presencia del Señor y nos presentamos y clamamos, no vayamos solamente por peticiones que tenemos, sino que la mayor petición que tengamos sea su presencia. Como dijo Moisés, si tu presencia conmigo no va, Señor, yo no quiero ir. Yo quiero ser una contigo, como dice la palabra, y unirme a tu propósito, unirme a tu voluntad, porque el Señor tenía que hacerla, unir y alinearla. Unir también significa alinearla, porque para que pudiera dar una alabanza pura, para que pudiera dar ese fruto, ese cuarto fruto de equilibrio, de alabanza, de adoración, ella tenía que unirse y alinearse a la visión que Dios tenía para ella. ¿Por qué razón? Porque hasta ese momento ella estaba mirando como hombre. Y así pasa en nuestras vidas. A veces estamos en circunstancias y estamos mirando como hombre. Y tenemos que poner la mirada, como dice el Señor, en los pensamientos de Dios, que dice la palabra que son más altos que los nuestros. Y que sus caminos son más altos que los de nosotros. Si nosotros en los procesos que atravesamos miramos como hombre, mis hermanos, no vamos a poder vencer. Tenemos que unirnos al Señor, unirnos al Espíritu y dejar y alinear nuestra mente a la mente de Cristo, como dice la palabra, para poder ver como Dios ve. Dios nos ve, ¿verdad? Pero Él también nos dice que tenemos que aprender a ver como Él ve, a mirar como Él mira en nuestras vidas y en nuestros procesos. Y esto fue lo que le pasó a Lea. Lea tuvo que unirse a la visión del Espíritu, que se le cayeran las escamas como a Pablo para poder mirar como Dios ve. Y entonces Dios le dio el cuarto fruto. Y ahí ella sí dijo, esta vez yo voy a alabar a Jehová porque estoy mirando las promesas de Dios, porque estoy mirando los propósitos que Dios tiene para mi vida. Y esa vez le alabó. Y vemos, mis hermanos, que Judá fue uno de los patriarcas que escogió el Señor entre los 12 hijos que tuvo Jacob, Israel, para traer la genealogía, para formar parte de la genealogía de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Lea estaba buscando hijos, buscando el amor de su esposo, y Dios estaba buscando propósitos. Dios estaba buscando cumplimientos de promesa. Dios estaba buscando cumplimientos de palabras proféticas. Entonces a veces le estamos pidiendo algo a Dios y como no nos unimos a su visión, estamos mirando como hombre. Y Dios estaba mirando más allá. No sabes, Lea, que vas a entrar en la descendencia del renuevo de Isaí, vas a entrar en la descendencia del justo, del verdadero. Vas a ser un vientre que voy a usar para traer un propósito a Emmanuel, el admirable. Entonces, a la descendencia, porque Lea trajo a Judá. Y sabemos que Judá, aparte de la alabanza, formaba parte de la genealogía de Cristo. Dios la había visto. Jacob amaba a Raquel, pero Dios había escogido a Lea para la descendencia de Cristo. Qué hermoso es el Señor. Entonces, cuando Él nos mira, nos hace concebir frutos como habíamos visto y clamar a Él, tener comunión con Él, unirnos a sus pensamientos para poder darle alabanza y gloria a su nombre, para poder darle la adoración que a Él le agrada, porque el Señor es fiel y Él no se olvida de nosotros. Mis hermanos, busquemos al Señor, presentémonos ante su presencia, clamemos a Él, pero unámonos en la unidad del Espíritu a la visión del cielo para poder adorar al Señor como Él le agrada, para que nuestra vida sea constante adoración y alabanza al Señor. ¿Por qué? Porque es el propósito que tenemos todos. Dice que fuimos creados para alabanza y gloria de su santo nombre. Entonces ese es el propósito que nosotros tenemos en esta tierra. Si no lo estamos cumpliendo, debemos presentarnos, clamar, unirnos a la visión de Dios para poder cumplir ese propósito eterno. Aleluya, amén. Entonces podemos ver
que los ojos de Jehová están sobre toda la tierra, como decíamos, y un hombre que hacía que la mirada del Señor se detuviera en él fue Job. Dice la palabra que en la tierra existían muchos hombres, pero Job tenía algo especial. Job hacía que la mirada de Dios se detuviera, es decir, Dios estaba mirando sobre toda la tierra, que es más inmensa que esto, y él miraba, pero Job hacía que la mirada de Dios se detuviera en él por su temor reverente, por su integridad, porque era un hombre temeroso de Dios, como dice la palabra, y apartado del mal, al punto que Job era conocido en el cielo. Qué lindo que Dios nos vea, pero también en el cielo se hable de nosotros. A mí me gustaría que cuando en el cielo se hablara de todos nosotros y dijera, mira mi hijo, Brian, mira, nos gustaría pero eso es bíblico, mis hermanos. Cuando venían los hijos de Dios, como dice la palabra, y entre ellos se presentó pues el adversario. Sabemos que el Señor le preguntó al adversario, ¿has visto a mi siervo Job? Que no hay nadie como él en la tierra, hombre veraz, sin culpa, recto, piadoso, que me teme Elohim y evita el mal. Entonces los ojos de Dios estaban detenidos en Job, pero también Dios hablaba en el cielo. Y digamos que lo exhibía y decía, ¿viste a Job? ¿Viste cómo es un hombre apartado del mal, íntegro? Dice la palabra, al principio veíamos que los ojos de Dios están sobre toda la tierra para mirar a los malos y a los buenos. ¿Estaremos nosotros en la posición de Job? Cuando Dios nos mira y dice, has visto, y ahí ponga su nombre, has visto, qué bien, qué íntegro, qué apartado del mal. Examinemos si Dios tiene tal criterio de nosotros. A mí me gustaría que lo tuviera de mí, pero le pido al Señor, me falta mucho para llegar. Estamos en camino, pero quisiera que Dios tuviera ese criterio de mí. Yo espero que también usted lo tenga y que cuando el Señor diga, has visto, y ahí ponga su nombre. Entonces el Señor reconocía que él era un hombre apartado del mal. Mis hermanos, pero sabemos que luego Job comenzó un proceso, y en este proceso pues perdió sus bienes, a sus hijos, fue tocada su salud, y ante los ojos de los hombres, ya Job, que era un hombre próspero, los hombres lo comenzaron a mirar como un pecador, está siendo castigado por Dios. Entonces muchos lo vieron como un pecador, como un afligido, porque tuvo realmente, mis hermanos, en un día perdió sus bienes, sus hijos. Dice la palabra que hasta su aliento era desechado por la mujer, perdió todo y su salud también fue tocada. Entonces los hombres le miraban y le decían, entre ellos Zofar, cuando vinieron sus amigos delante de él, le dijeron, tú afirmas, es decir, tú estás diciendo, Job, que tú eres justo, que tú no has cometido pecado. Mi postura es correcta, soy puro a los ojos de Dios. Como me gustaría que Dios interviniera y abriera sus labios contra ti. Y sabrías entonces que Dios te castigó menos de lo que tú mereces por tu iniquidad. Es decir, que este amigo de Job lo estaba mirando y diciendo, mi hijo, pero tú no te das cuenta que a ti lo que te cayó fue lo que te cayó. ¿No te das cuenta que tú estás siendo castigado por Dios porque pecaste? Arrepiéntete que pecaste. Porque tus hijos, a ver si tus hijos no cometieron pecados. Todo esto le empiezan a decir. Cuando usted lee el libro de Job, se da cuenta que ellos vienen para consolarlo, para acompañarlo, pero realmente ellos vienen fueron enviados para hacer que Job pecara, para que Dios maldijera. Hasta su propia esposa le dijo, maldice a Dios y muere. Pero Job dijo, no, yo no abriré mis labios. Entonces, a veces como hombres estamos mirando los procesos de los hermanos como hombres y juzgamos. Mis hermanos, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque solo el Señor conoce la situación por la que están pasando cada persona. Solo el Señor sabe si es una consecuencia de una decisión incorrecta o si es un proceso en el que Dios le ha metido. Pero nosotros no conocemos. A nosotros que nos toca clamar, a nosotros que nos toca decirle, Señor, ayúdale, pero no juzgar,
Porque podemos estar mirando como hombres, como miraban los amigos de Job, y estar diciendo, está castigado por Dios. Sin embargo, ¿cuál era el criterio que Dios tenía de Job? No hay como él en la tierra, pero estaba siendo procesado. Estaba siendo procesado. Entonces debemos que tener cuidado cuando miramos el proceso de un hermano y como hombres estamos mirándolo como pecador, como afligido, porque eso solo Dios lo conoce. A nosotros lo que nos toca es orar. Orar por la persona y claro, si hay algo que esa persona usted vea que está haciendo incorrecto a la luz de la palabra, ayudarle y corregirle. Y si no entiende, pues ore para que Dios, que el Espíritu Santo sea quien convence a esa persona. Pero realmente no estamos llamados a juzgar, porque vemos que luego que él le dijo el Señor, todo lo que han dicho, porque empezaron a hablar de mucha ciencia, de mucha, como que conocían al Señor, y Dios le dijo, yo no voy a escuchar la oración de ustedes. Entonces nuestras oraciones pueden ser estorbadas cuando juzgamos a otro. Nuestras oraciones pueden ser estorbadas cuando murmuramos de otro o cuando emitimos un juicio falso sobre otro, porque el Señor al final le dijo, lleven su sacrificio y désenlo a Job, que yo voy a escuchar la oración de él, pero la de ustedes no la voy a escuchar. Entonces tenemos que ponernos los espejuelos del Señor para mirar como él ve, amén. Entonces Job, en medio de su quebranto, en medio de tanta aflicción, en medio de tanta burla que había pasado, pues él simplemente dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel en mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos le verán y no a otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. A veces nos encontramos en circunstancias y desfallecemos, pero como Job tenemos que decir, Señor, yo sé que tú me vas a redimir. Yo sé que tú tienes mis asuntos en tus manos. Porque esta fue la actitud de Job ante tanta calumnia que dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y sea lo que me pase, que desfallezca, aún terminada está mi piel, pues mis ojos lo van a ver. Y veré al Roy. Él sabía que Dios le estaba viendo en esa circunstancia. Tal vez su esposa, tal vez sus amigos le estaban juzgando, pero él decía, Dios me conoce. Dios sabe cuál es mi levantar, Dios sabe cuál es mi caminar. Así debemos en nuestra vida mediante procesos, si estamos transitando por enfermedades, si estamos transitando por circunstancias por las que usted esté transitando, porque todos estamos pasando procesos, mis hermanos. Todos estamos transitando por procesos. Que tengamos la convicción de Job. Yo sé que Dios, que mi Redentor vive. Yo sé que Él está mirando mi situación. Y tal vez el criterio que tengan muchos es que estoy siendo castigado, pero Dios conoce realmente cuál es el fin que va a tener para mi proceso. Entonces mi confianza está en que Dios me ve, en que Dios me ve. Pero sabemos que luego le sale el Señor al encuentro a Job y entonces el Señor le da la estrategia para salir de esa situación. Porque aunque Job no había pecado, no había maldecido, realmente él sí contendió con Dios. Y vemos en la palabra que Dios le dijo, porque contendiste con el Omnipotente. Al final llegó, yo quiero presentarme y que Dios me vea y que me diga en qué he fallado. Entonces a veces en los procesos abrimos nuestros labios y comenzamos a dejar que la boca hable todo lo que hay. Y a veces tenemos que ponerle freno a nuestra boca y decir, Señor, no quiero abrir ni mis labios para no pecar. Señor, dame dominio propio porque no quiero que ante esta situación llegar a pecar, llegar a contender contigo. Tú eres soberano y haces lo que desees, Señor. Entonces vemos que cuando Dios le salió al encuentro, pues en un torbellino, el Señor le dijo, cíñete ahora como varón, la anterior, cíñete ahora como varón tus lomos. ¿Por qué razón? Porque Job hasta ese momento, bajo tantas circunstancias, él se estaba, digamos que victimizando. Y el Señor le dice en Job 47, cíñete ahora como varón tus lomos. Y esto me hacía ver que Dios le estaba diciendo, vístete, equípate
como guerrero con la armadura. Has descuidado en tu proceso la armadura que te he dado como guerrero de Dios. A veces ante los procesos, mis hermanos, nos victimizamos y nos envolvemos tanto en la situación que descuidamos la armadura. Que como guerreros del Señor descuidamos la armadura que se nos ha sido dada, como dice la palabra en Efesios, para resistir el día malo. Dice el Señor que Él nos pone una armadura para resistir el día malo, como está en Efesios 6, del 13 al 18. El Señor le dice: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado, estad firme. Como dice la palabra en Efesios, esta es la armadura que Dios nos da como guerreros del Señor. ¿Por qué? Porque le dice: Job, he visto tu proceso, pero he visto que durante este proceso te has victimizado. Durante este proceso no has clamado. Durante este proceso te has dejado derrotar. Durante este proceso, en polvo y ceniza, te has puesto, pero no te has levantado como guerrero. Hasta que llegó Dios en un torbellino y le dijo: cíñete. Dios hoy nos está diciendo: no te victimices más en el proceso que estás pasando. No mires más al otro que te está haciendo, al que te está llevando a decir algo. Cíñete. Cíñete. Pongámonos la armadura que el Señor nos ha dado. ¿Cuál armadura? La que está en Efesios. Dice la palabra que el yelmo de la salvación, que el cinturón de la verdad, que la coraza de justicia, que el calzado del evangelio, que el escudo de la fe y la espada que es la palabra. Entonces tenemos que ceñirnos como guerreros del Señor ante los procesos y no victimizarnos. Porque esto era lo que le estaba pasando a Job. Y vemos que cuando el Señor le dice: cíñete ahora como varón tus lomos y yo te voy a dar la estrategia para que tú salgas de esta situación. Pues entonces Job dijo: ciertamente, Señor, ciertamente yo hablaba de lo que no conocía. Como dice, yo decía cosas que no comprendía. Es decir, que hasta ese momento Job estaba tal vez orando, pero sin revelación. Hasta ese momento Dios estaba obrando, pero sin entendimiento, sin revelación espiritual de lo que estaba haciendo, porque dice cosas profundas, hablaba que no entendía. Entonces tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ciña con la armadura, pero también que nos haga ver con los espejuelos de la fe, con los espejuelos espirituales, como Dios quiere, como el Roy quiere que nosotros veamos. Y podemos ver entonces que cuando él se levantó, Dios le dijo: ahora vas a orar, porque ahora vas a clamar por tus amigos. Y comenzó Job, cuando vinieron los amigos, clamó, y dice la palabra que Dios escuchó la oración de Job, que entonces quitó la enfermedad. Fíjense que no quitó la enfermedad antes de que orara, la quitó luego de que oró. Luego de que se ciñó con la armadura, luego de que comprendió que estaba hablando sin revelación y luego de que comprendió de que Dios quería que él cambiara de postura y de posición. Entonces Job fue escuchado. Y dice la palabra que el Señor lo bendijo en gran manera, bendijo su postrer estado, mayor que el primero, le dio hijos, le dio bienes. Y todos aquellos que en un momento determinado se apartaron de él y no lo veían, pues ahora venían. A veces estamos en proceso y decimos: no viene nadie a verme, no le importo a nadie. Tal vez estamos siendo procesados por Dios para que no esperemos del hombre y esperemos de Dios. Porque a Job le estaba pasando esto. Cuando usted lee la palabra dice que ni los hermanos, nadie vino, los amigos, y eran enviados digamos de las tinieblas, porque realmente lo querían llevar a blasfemar de Dios. Pero cuando Job terminó su proceso, Dios envió entonces a los hermanos. Dios envió a los amigos verdaderos y cada uno le fue llevando y fue enriqueciendo Dios el estado de Job. Entonces, mis hermanos, ante los procesos, no nos victimicemos. Debemos saber que si estamos pasando por problemas económicos, de enfermedad, Dios está viendo. No estamos ausentes a la mirada de Dios. Dios está viendo. Pero, ¿por qué Dios no ha actuado? Porque Dios quiere que nos levantemos de la condición en la que estamos. Dios está viendo una vez más. Diga: Dios me ve. Dios nos está viendo, no estamos ocultos. Nuestra situación no está oculta del Señor. Dios la conoce, pero tal vez tenemos que cambiar de actitud. Tal vez tenemos que levantarnos. Tal vez tenemos que ceñirnos, orar, clamar. Dios quiere escucharnos.
Dios quiere ver que nosotros levantemos nuestra voz y clamemos por la situación en la que estamos y no nos victimicemos por lo que estamos pasando, sino que aprendamos a ceñirnos como guerreros del Señor, como el Señor le decía a Job. Entonces Dios no mira solamente las circunstancias que atravesamos, sino que el Señor, como dice la palabra, Él no mira como mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esto lo podemos ver en 1 Samuel 16, 7. Y vemos que el Señor aquí nos enseña algo. Y es que el profeta Samuel, un hombre sabemos que ungido por Dios, escogido desde el vientre de su madre, realmente él estaba ante una situación donde ya Saúl había sido desechado, donde estaba buscando un rey y Dios le dice, coge tu cuerno, úngelo, llénalo de aceite y entonces vamos que yo te voy a mostrar cuál es el hombre que he elegido conforme a mi corazón. Yo te voy a mostrar. Llega Samuel ante Elí y le dice, búscame a todos tus hijos. Y cuando él llega a elegir a un rey. Le presenta a Isaí sus hijos. Pero sabemos que el profeta estaba mirando con ojos de hombre. ¿Por qué? Porque Saúl dice que era un hombre alto. Es decir, el profeta ya tenía un esquema, ¿no? Si Saúl era un hombre alto, el rey tiene que ser un hombre alto como Saúl. Entonces, como hombre a veces estamos mirando por esquemas. Estamos mirando con vista de hombre. Y él cuando ve a Eliab, el primer hermano de David, dice, ciertamente delante de mí está el rey de Israel. Y él le dice, no. Ciertamente no. No mires. Tú estás mirando lo físico, pero yo estoy mirando el corazón. Y realmente ese no es el que yo he elegido. Porque yo no miro como mira el hombre. Yo miro el corazón. Entonces pasaron todos sus hermanos. Y al que Dios había elegido, no estaba ahí. Es decir, no estaba a la vista de los hombres, pero estaba ante la vista del Roy. Estaba ante la vista de Dios. ¿Dónde estaba? Pastoreando ovejas. Ni siquiera estaba ahí, ni siquiera su padre lo había invitado cuando le dijeron trae tus hijos. Ni siquiera su padre le había dicho, espérate que falta David que está allá pastoreando, está trabajando para mí. Sin embargo, ni siquiera su padre le tenía en cuenta. Cuando el profeta le dice ninguno de estos es, el padre entonces le dice no, falta el pequeño, el menor. Y cuando vemos en la palabra el menor viene de la H6996 que significa insignificante, pequeño sin importancia. Es decir que el padre le dijo no, pero ese que falta no creo que sea porque es el pequeño, él no. Y el profeta le dijo tráelo. Y de allá de donde estaba David pastoreando las ovejas de su padre, muchas veces fajándose con el león, con el oso, como él después le dice a Saúl, de allá Dios lo veía. El hombre no lo veía, pero Dios lo veía. Entonces de allá Dios lo sacó y lo trajo. Le dijo, ciertamente este es el que yo he elegido. Entonces úngelo. Y dice la palabra que el Espíritu de Jehová vino sobre David. Mi hermano, qué hermoso es esto, que el Señor nos saque el hombre no te puede ver, pero Dios te está viendo. Y entonces a veces estamos buscando, el hombre nos ve, hacemos tal cosa y ¿qué? Aquí estoy. Pero realmente eso no es la actitud que debemos hacer. Tenemos que hacer que Dios nos vea. ¿Y en qué eso? Puede que en sus redes sociales, puede que cualquier cosa que usted esté haciendo a veces para ser visto, para que la gente diga, oh, wow, qué unción, qué lindo, qué bello. Y el hombre esté mirando, no sé, porque usted publica todo lo que hace. No lo estoy criticando, solo estoy diciendo que la intención del corazón no debe ser que la gente vea, qué hermoso, sino que Dios nos vea. Que el Señor nos vea. Amén. Que Él nos vea. Igual, si tal vez usted no está en una posición y usted cree que no está siendo valorado lo que hace, sepa que Dios le ve. David estaba pastoreando las ovejas
Y realmente él no lo hacía para que nadie lo vea, lo hacía porque era una tarea que él hacía con devoción para sus padres. Sus hermanos, mis hermanos, estaban como guerreros de Saúl. Cuando leemos la palabra, el único que pastoreaba las ovejas de su padre era David, porque los demás eran guerreros del ejército de Saúl. Sin embargo, Dios había escogido al pastor y no al guerrero. Entonces, que Dios sea quien nos escoja en el lugar en el que estemos y que Dios sea quien nos vea. No nos preocupemos por ser visto por el hombre, preocupémonos por ser visto por Dios. Preocupémonos por ser visto por Dios y ser hallados, aprobados por Él. En su tiempo, Dios le establecerá en el lugar que ha determinado para usted. En su tiempo, Dios le pondrá en la posición que Dios ha determinado para usted. Pero no se exhiba. Deje que Dios le escoja. Es más hermoso que Dios le escoja, le exalte, a que luego el hombre le elija y Dios le baje. Entonces, que Dios nos escoja. Que Dios sea quien nos escoja y nos lleve al lugar que Él determine para nosotros. Amén. Gloria al Señor. ¿Dónde estaba la clave de David? Que decía el Señor que él tenía un corazón conforme al suyo. No es que David no pecara, pecó en gran manera y lo sabemos. Sus pecados a los ojos de los hombres eran más grandes, digamos, que el de Saúl. Por lo menos uno lo mira y dice, adulterio, también homicidio porque mandó a matar a un hombre. Señor, mujeres, fornicación. Padre, lo que el hombre tenía era un arsenal. Pero Dios estaba mirando su corazón. No hay justificación para pecar. Pero dice la palabra que él era pronto para arrepentirse. Entonces, cuando Dios mire en el interior de nuestro corazón, Él tiene que ver un corazón pronto para arrepentirse. Cuando Dios nos mire, una vez más, les repito, que ve un corazón pronto para arrepentirse. Amén. Dios nos está mirando, no solamente en nuestro día a día, Dios está mirando lo que hay en nuestro corazón. Y está mirando la intención con que hacemos las cosas. Y David tenía el concepto, como dice en Colosenses 3:23, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Ahí está el secreto, mis hermanos, de buscar ser visto por Dios. Todo lo que usted haga, sea en el baño, sea en la puerta, sea en el altar, sea donde quiera, hágalo para el Señor. Hágalo como para el Señor, no para los hombres. Amén. Todo lo que hagamos, sea en su casa, no solamente la vida nuestra como cristianos, no es solamente en el templo. Aunque tenemos la costumbre, como dice la palabra, tenemos que congregarnos porque eso es bendición. Y aquí envía el Señor bendición y vida eterna. Nuestra vida como cristianos no es solamente en la iglesia. Cuando salgamos de esa puerta para allá, cuando vayamos a la bodega, cuando estemos en una cola, cuando estemos en nuestros hogares, cuando estemos en nuestra intimidad, todo lo que hagamos debemos hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Para que la mirada de Dios se detenga y seamos agradables a Él, como lo fue David. Entonces podemos ver que hubo otro hombre que fue impactado por la mirada del Señor. Y lo podemos ver en Juan 1, versículo 47 al 49. Y este hombre fue Natanael. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Pero antes de eso podemos ver que Natanael, cuando Felipe le trae la noticia, él estaba sentado bajo una higuera. Y Felipe le dice, he encontrado al que dice Moisés que ha de venir, el hijo de José de Nazaret. De Nazaret, dijo Natanael, de Nazaret puede salir algo bueno. Y realmente aquí vemos que Natanael en un principio se frenó, estaba a la expectativa, pero cuando le dicen que es de Nazaret, pues él se frena y le dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Y es que en los tiempos de Jesús, Nazaret era una ciudad, digamos, insignificante, tenía poca estima para los hombres. No era considerada una ciudad importante. ¿Por qué? Porque allí generalmente los ciudadanos eran de clase baja y realmente los judíos más sofisticados la evitaban porque era de un lugar de clase baja. Y entonces estaban esperando al Mesías. Recordemos, ubiquémonos en la mente de Israel de ese tiempo. Ellos estaban esperando a un Mesías, a un rey
más bien lo estaban viendo con una mirada política que habría de venir y le iba a sacar del yugo de la esclavitud de Roma, y ellos estaban esperando un rey físico. Entonces, cuando Felipe viene y le dice, he encontrado al que decía Moisés que habría de venir, pero él le dice, es de Nazaret. Ya ahí empieza el esquema de hombre. De Nazaret, no creo. Y Felipe le dice, ven, vamos, mira, para que te convenzas. Hermosa la actitud de Felipe, porque a veces nosotros queremos convencer a alguien de algo. Mi hermano, el que convence es el Espíritu. Pero tenemos que pedirle, ven y mira con tus propios ojos. Yo te invito al tabernáculo, es un lugar de bendición, pero ven y mira con tus propios ojos y experimenta. Yo creo que aquí todos hemos llegado y hemos visto, hemos experimentado. Gloria al Señor. Y todos hemos sido convencidos por el Señor, por eso es que estamos aquí, hemos permanecido. Porque no fue el hombre el que nos trajo, sino el Espíritu. Y fue el Espíritu el que nos convenció. Así fue lo que le pasó a Natanael. Cuando él llega ante el encuentro del Señor, el Señor sabía los pensamientos, porque dice la palabra que Él sabe lo que hay en el corazón del hombre. Pero Jesús no le dijo, Natanael, ¿tenías dudas de que yo fuera el Mesías? No. Con la madurez del Señor, Natanael, el Señor le dijo, he aquí un verdadero israelita en el que no hay engaño. Qué sabiduría la del Señor. Entonces Natanael le dijo, ¿y de dónde tú me conoces? ¿De dónde tú me conoces? Y el Señor le dice, antes que Felipe te llamara, yo te vi. Desde que estabas debajo de la higuera, te vi. Y vemos que Natanael, ante esta confesión del Señor, estas palabras del Señor, él se conmueve y dice, Rabí, ciertamente tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Qué fue lo que el Señor hizo en lo espiritual para que realmente Natanael cambiara tan prontamente la actitud que tenía? Porque él decía que de Nazaret no podía salir nada, y solo con que Jesús le dijo, hay aquí un verdadero israelita en el que no hay engaño, y yo te vi desde que estabas debajo de la higuera. Mis hermanos, en Israel la costumbre de sentarse a la higuera era, digamos, parte de las prácticas que tenían los rabinos, pero también las prácticas que tenían aquellas personas que esperaban el cumplimiento de la profecía del Señor. Sentarse debajo de la higuera es también un símbolo de paz. En Israel es considerado así, de bonanza, pero es un símbolo también para esperar las cosas que han de venir. Cuando Jesús le menciona y le dice, yo te vi debajo de la higuera, lo que le estaba diciendo a Natanael era, yo conozco que tú quieres, tú esperas el cumplimiento de la palabra, tú esperas que llegue el cumplimiento de la profecía. Yo conozco lo más íntimo de tus pensamientos, yo conozco tu caminar. Entonces el Señor le estaba diciendo, yo no estoy mirando a la higuera como algo físico, sino como algo espiritual. ¿Por qué? Porque la higuera también es un árbol considerado en lo espiritual, asociado a la vida espiritual del hombre. ¿Por qué? Porque para la venida de Cristo, el Señor en Mateo 24:32 dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, y está hablando de que ya llega el cumplimiento de la palabra. Entonces, la higuera está asociada a una vida espiritual, a esa espera del cumplimiento de lo profético. Y así Natanael estaba allí meditando, esperando, tal vez cavilando, permítame pensar o recrear, al menos es lo que creo, es la visión que el Señor ponía en mi corazón. Y él estaba meditando, ¿cuándo llegará el cumplimiento? Esperamos en ti, Señor, pensando. Y llega Felipe y le dice, lo he encontrado. Y llega donde está el Señor y le dice, yo te vi debajo de la higuera. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Yo vi tus pensamientos, yo vi tu preocupación, yo vi lo que tú anhelas, yo vi que tú anhelas que se cumpla mi voluntad. Así el Señor hoy nos está diciendo, yo veo lo que tú piensas, yo veo lo que tú anhelas, yo veo tus angustias, yo estoy mirando lo que hay en tu mente y lo que hay en tu corazón. Y ciertamente, si hemos caminado en integridad, pues Dios dice, no hay engaño en ti. Espera que llegó el cumplimiento. Llegó el cumplimiento de lo que el Señor te está diciendo. Y podemos ver que él confiesa, pero Jesús le hace un regalo más. Natanael significa su nombre, don de Dios.
Natanael también es conocido en el Evangelio de Juan, es conocido como Natanael, pero en los otros evangelios es conocido como Bartolomé. Y Brian nos pasaba por el chat hace unos días los nombres de los apóstoles y vemos que Natanael formó parte, como Bartolomé es el mismo, así se considera en la doctrina, de los apóstoles. Fue uno de los apóstoles de Cristo. Entonces cuando Jesús lo encuentra, y Natanael significa don de Dios, ¿qué le dice Jesús? Por cuanto creíste, por cuanto tú creíste, que te vi debajo de la higuera y dice, y creíste, pues yo te digo que cosas mayores que esta tú verás. Y de cierto te digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y que descienden. Quité todo esquema que tenías, porque para ver las cosas de Dios tenemos que quitar todo esquema. Para mirar cómo Dios ve tenemos que quitar todo esquema, y esto fue lo que le pasó a Natanael. Él creía que no podía salir nada bueno de Nazaret porque estaba mirando como hombre, pero los planes de Dios eran otros. Sin embargo, cuando se encontró ante Jesús y fue confrontado por Jesús ante su mirada, ante su presencia, Jesús activó el don que había en él. Entonces activó Natanael, don de Dios. El don de Natanael estaba dormido, no tenía discernimiento porque estaba mirando como hombre. Sin embargo, ante la mirada de Jesús fue despertado ese don, y dice que cosas mayores que esa él iba a ver. Así nos pasa en nuestra vida. Para que el don de Dios se active en nosotros es necesario quitar toda mente de hombre, todo esquema de hombre, y ante su mirada dejar que Él active en nosotros el don que tenga. Mis hermanos, cada uno dice que la palabra que Él repartió dones a los hombres conforme a su voluntad, para la edificación de la iglesia, no para mostrarlo y exhibirlo. Los dones son para la edificación de la iglesia. Pero cuando nos topamos ante la mirada del Señor, Él quita todo esquema de hombre y activa el don que hay en nosotros. ¿Cuántos quieren que Dios active el don que ha puesto en nosotros para gloria y honra de su santo nombre? Aleluya. Pero tenemos que quitar el esquema y mirar como Dios ve. Y dice la palabra que Jesús le dijo, cosas mayores que esta tú vas a ver. De ahora en adelante vas a ver el cielo abrirse y vas a ver los ángeles de Dios. Es decir, que activó lo sobrenatural en la vida de Natanael, porque esta promesa era para él y es para todos los que creamos en ella. Amén. Pero ¿qué debemos hacer? Dejar que Él nos mire, y ante su mirada que se caigan los esquemas de hombre. Desechemos todo esquema de hombre y aprendamos a mirar como Dios ve, para que podamos conocer los tiempos, para que podamos conocer cuáles son los planes de Dios y podamos ver lo sobrenatural de Dios desatarse. Sabemos que esta casa es un lugar de bendición, un lugar donde milagros han ocurrido, un lugar donde el Espíritu de Dios se mueve. No es que se movió, se mueve con total libertad. Pero realmente como iglesia, como cuerpo, tenemos, para que haya un desatar de lo sobrenatural, mis hermanos, tenemos que desechar toda incredulidad. Y el Señor nos ha venido hablando a través de los diferentes vasijas que he usado en este altar. Quita la incredulidad, quita todo esquema de hombre, porque para poder ver lo sobrenatural tenemos que quitar la visión de hombre. Entonces queremos, anhelamos, estamos orando porque se desate lo sobrenatural de Dios sobre esta casa, pero nosotros tenemos que desechar la incredulidad. Desechemos toda incredulidad en el nombre de Cristo, para que lo sobrenatural se desate en medio de esta casa. Entonces, realmente nuestro mayor ejemplo es Cristo. Amén. Nuestro mayor ejemplo es Cristo. De todas las personas que he mencionado hoy, Agar, Lea, Job, David, Natanael, fueron hombres que hizo que la mirada de Dios se detuviera. Pero realmente la mirada del Padre se detuvo en gran manera. El cielo se detuvo en gran manera por Jesús. Y ese es nuestro mayor ejemplo. No es que los otros no lo tengamos como ejemplo, pero nuestro mayor ejemplo es Cristo. Amén. A Él es el que debemos mirar. Y cuando vemos la vida que tenía Jesús, una vida apartada para Dios, santificada para Dios, realmente es hermoso. Y Jesús
no buscaba orar en público, aunque dice la palabra que él en momentos dijo una palabra, clamó al Padre. Cuando oró por los panes y los peces, dice la palabra que dio gracias y los partió. Pero las oraciones de Jesús grande, la intimidad de Jesús, dice que él iba al monte, él se apartaba y oraba. ¿Por qué? Porque él buscaba al Padre que estaba en lo secreto. Él conocía que la mirada de Dios estaba en todo lugar, pero que había un lugarcito especial donde ese Padre que está en lo secreto y ve, es encontrado. Entonces, él enseñaba a sus discípulos, cuando oren, en Mateo 6:6, cuando oren, no hagas como los fariseos que comienzan a abrir y decir, Jehová, escucha, y sabemos que tú estás escuchando la oración de tu ungido. Él decía, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. ¿Qué le estaba enseñando Jesús a sus discípulos? No es que no oremos, por supuesto, no estamos hablando de no orar, porque hay oraciones congregacionales que se hacen, pero mis hermanos, la intención de orar. Oramos con palabras lindas para que el hombre diga, wow. Oramos con palabras sencillas pero llenas del Espíritu para que ese Padre nos vea. Solo Dios conoce. Pero que cuando vayamos a orar, nos cerremos. Esa habitación que cerremos no es que cerremos todas las puertas, que cerremos la puerta a lo que el hombre pueda opinar y abramos la puerta al corazón para que Dios escuche lo que nosotros vamos a clamar. Y que cada oración, por muy simple, mi hermano, no hay simplicidad para Dios. Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Dios escucha su oración. Amén. Pero hágalo para Él. El secreto que Jesús le estaba dando a sus discípulos es: no busquen ser visto por el hombre. No busquen orar para ser alabados por el hombre. Busquen orar para ser escuchados por el Padre que ve en lo secreto. Amén. Y entonces Jesús nos está diciendo eso. Busquemos ser escuchados por ese Padre que ve en lo secreto. ¿En lo secreto de qué? En lo secreto de nuestro corazón. Dios está mirando una vez más. Y es el mensaje que el Señor transmitía. Mire, Dios nos está mirando. Dios está viendo lo que hay en nuestro corazón. Dios está viendo lo que estamos haciendo. Todo. No hay nada oculto ante Él. Pero que cuando nos mire podamos ser hallados agradables. Mis hermanos, Jesús no apelaba al favor de los hombres, sino a la gracia de Dios. Y su meta era hacer su voluntad. Muchos le vieron cuando fue a la cruz. Realmente la palabra dice que maldito es el que es llevado al madero. Entonces muchos lo vieron como maldito, porque realmente como un hombre maldito, porque en la palabra decía que aquel que iba al madero era maldito. Pero ¿quiénes lo vieron como maldito? Quienes tenían visiones de hombre. Porque los que sabían que estaba cumpliendo los planes del Señor, lo vieron como el que se había sacrificado, como el cordero que Dios había provisto para quitar el pecado del mundo. Entonces, ante los hombres, como dice en Isaías 53:3, Él fue despreciado, Él fue desechado entre los hombres, Él fue considerado un varón de dolores, fue experimentado en quebranto, y muchos escondieron su rostro de Él y dijeron, ni lo vamos a ver, diga usted. Él fue menospreciado y no lo estimaron los hombres. Sin embargo, la palabra dice que cuando el Padre lo miraba, abría los cielos y decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué hermoso, mis hermanos, que cuando Dios nos mire, diga, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aleluya. Esa debe ser nuestra meta. Que ante la mirada de Dios, Dios diga, esta es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Yo no sé cuál es su anhelo ante la mirada de Dios, pero realmente les exhorto que así como Cristo caminemos y como cada una de estas enseñanzas, para que cuando Dios nos mire, ciertamente Dios, como decíamos al principio, Dios me ve, pero que cuando Dios me vea, tenga el mejor de los conceptos de nosotros. Amén, que la mirada de Dios está sobre nosotros, pero nuestra intención debe ser
que Él nos vea agradable a su vista, como se nos ha enseñado aquí en casa. Entonces, mis hermanos, el Señor sin duda nos ve y nos da un propósito, como lo hizo con Agar, hace que las promesas se activen, nos hace dar frutos como a Lea, nos activa como guerrero, como lo hizo con Job, nos unge y nos llena de su espíritu, como lo hizo con David, activa, quita toda incredulidad y activa lo sobrenatural en nuestras vidas, como hizo con Natanael. Pero sobre todas las cosas, Dios lo que quiere cuando nos mire es verse complacido con nosotros. Amén. Entonces, esta va a ser la oración que vamos a elevar ante el Señor. Le invito a usted que se ponga en pie, a Dulán, a ascender. Y ahí donde está, como dice el Señor nos enseña en su palabra en Mateo 6, cierra todo. Cierra tu mente a toda preocupación, ciérrale la puerta a todo lo que te quiera distraer. Cierra la puerta a todo pensamiento de derrota. Cierra la puerta a todo lo que Dios no le agrada. Cerrar la puerta también es renunciar. Renunciar a todo aquello que Dios no le agrada. Y ahí abre el corazón para que el Dios que ve comienza a escudriñar, porque el Señor mira todo. El Señor conoce todos nuestros pensamientos. Él los está mirando, mis hermanos. Como el salmista decía: Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Tú conoces mi sentar, tú conoces mi levantar. Y has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, Señor. Conoces cada palabra, Señor, que vamos a decir. Conoces, Señor, todo en nuestra vida. Tú nos estás viendo, Señor. Conoces, Dios amado, la situación de cada uno de los hijos que está aquí en este lugar. Conoces sus angustias, conoces sus procesos. Conoce, Señor, sus batallas, porque tú lo ves todo, Señor. No hay nada que se escape, Rey de la gloria, de tu mirada, Señor. No hay nada que se escape de tus ojos, Padre. Tú nos estás viendo. Hay promesas, Señor, de que sobre nosotros fijarías tus ojos y nos enseñarías a entender el camino por el que debemos andar. Pero sabemos, Padre, que si no te son agradables nuestros caminos, si no te son agradables nuestros pensamientos, si no comprendemos, Dios mío, cuáles son, si no nos unimos a ellos, papá, sería imposible, Dios. Por eso, examínanos, Señor. Mira lo que hay en nuestros pensamientos, Padre Santo. Escudriñanos, Espíritu Santo de Dios. Y si ves en nosotros camino de maldad, Señor, apártanos, Señor, de ese camino. Y haznos, Señor, ir en pos de tu voluntad, en pos de tu presencia. Hoy renunciamos, Señor, a todo esquema de hombre. Hoy renunciamos, Señor amado, a victimizarnos en los procesos. Hoy, Señor, nos arrepentimos, Padre, de toda actitud que hemos llevado, Dios eterno. Nos arrepentimos, Señor. Nos arrepentimos, Señor, de todo lo que hemos hecho. Pon en nosotros, Espíritu Santo, arrepentimiento genuino, Señor. Pon en nosotros, Dios amado, el hacer tu voluntad, Dios mío. El deleitarnos en tu presencia, Señor. Oh, Señor, tú nos ves. Tú nos ves, Señor. Y es nuestro anhelo de que nos mires con ojos de amor, con ojos de Padre. Es nuestro anhelo, Señor, que nos mires y como Cristo diga que te complace, Señor, lo que ves. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Tómanos con tu diestra poderosa, Señor amado, y ayúdanos, Señor.
Saber que tú nos miras nos da confianza, Padre. Saber que tú nos miras, Señor, en nuestros procesos nos hace creer fielmente que vas a obrar, Señor, y vas a solucionar nuestras circunstancias, Señor. En tus manos, Dios amado, encomendamos nuestra vida. En tus manos, Señor, encomendamos nuestro ser, para que seas tú guiándonos, Señor. Oh Roy, tú nos ves, Señor. Tú nos ves, Señor. Oh Señor, haznos fiel. Que nuestro caminar, Señor, cuando nos mires sea de hijos fieles, hijos amados, Señor, de tu voluntad. Haznos fiel. Venga lo que venga, hazme fiel hasta el último momento. Hazme fiel en mi corazón. Hazme fiel, hazme fiel, hazme fiel. Con tu fidelidad, Señor. Venga lo que venga. Oh, cuando nos mires veas fidelidad, Señor. Hasta el último momento. Hazme fiel en mi corazón. Hazme fiel, hazme fiel. Espíritu Santo, Espíritu Santo, tú que conoces, tú que miras lo profundo del corazón, Señor, derrama un espíritu de fidelidad en medio de tu pueblo, Señor. Derrama un espíritu de temor de Jehová reverente a tu presencia, Señor, sobre tu pueblo. Derrama sobre tu pueblo, Dios amado, la convicción de que tú ves, Señor, y que nuestro caminar sea íntegro ante tu presencia, Señor. Oh, tu mano poderosa nos ayude, tu diestra poderosa nos sostenga, Señor. Tu diestra poderosa. Un compromiso de caminar en tu voluntad, Señor. Hacemos hoy ante tu abra sus labios, iglesia. Un pacto de hombres que te quieren agradar. Cuida de mis ojos. Mis ojos, Señor, para que cuando me veas, Dios amado, que miro, te sea agradable, Señor. Cuidaré mis manos para que cuando veas lo que toco, Señor, te sea agradable. Y yo he de cuidar mi corazón, Señor, para que así como David, Señor, te agrade, Señor. Yo no te quiero fallar, Señor. No te quiero fallar, Padre. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos. Quiero ver como tú ves, Señor. Cuidaré mis manos. Cuidaré
queremos fallar, Padre. No te queremos fallar, Señor. No te queremos fallar, Padre Santo. Que nuestro día a día, nuestro caminar, Señor, te sea agradable. Que cuando nos mires, Señor, puedas sentir complacencia de nosotros. Enséñanos, Espíritu Santo, a caminar como Cristo. Enséñanos, Señor. Enséñanos, Rey de la Gloria. Agradecemos por que nos mira, Señor. Agradecemos, Señor amado, porque tu mirada está puesta sobre nosotros. Pero seremos, Señor, queremos ser encontrados como los buenos, Señor, que tú miras y recompensas, Señor. Nombre, yo soy tu niña. Gracias, Señor. La niña de tus ojos. Gracias, Señor. Porque me amaste a mí y me diste nombre. Gracias, Señor. Yo soy tu niña. Oh, gracias, Rey. La niña de tus ojos. Gracias por habernos mirado, porque Señor. me amaste a mí y me diste nombre. El amor de Dios cubre todo ese lugar. El amor de Dios cubre todo ese lugar. El amor de Dios inunda nuestro ser en esa hora. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida más. A mí, cuando nadie me vio. Gracias, Señor, por vernos cuando nadie nos Me veía. amaste a mí. Gracias, Señor, por amarnos. Cuando nadie me Gracias por tu amor, Señor. viviste a mí. Dios te ve. Cuando nadie me Dios te vio. ve. Dios te ve. Me No amaste estamos a mí. oculto a su mirada. No somos invisibles a su mirada. Su mirada de amor, su mirada de Padre. Él nos ve. Yo soy tu niña. Y ciertamente la niña de tus ojos. nos ha de guiar, nos ha de mostrar la senda por la que debemos andar. Y me diste nombre. Dios se ve cada lágrima. Dios aviso cada sentir. De tus ojos, y ciertamente me amaste a mí. Él va a obrar en su voluntad perfecta en tu vida. Dios conoce tu corazón y Dios conoce tu caminar. Hoy el Señor te dice: arrepiéntete, arrepiéntete, porque aunque te miro, mis ojos están viendo lo que no me agrada. Hoy tienes la oportunidad de arrepentirte y cambiar. Hoy tienes la oportunidad de dejar todo lo de hombre y dejar que yo guíe tus pasos. Hoy tienes la oportunidad de dejarte guiar como el Padre toma los brazos de su Hijo y le guía, para que ciertamente cuando te mire me agrade lo que veo, para que ciertamente puedas recibir lo que para ti he preparado. Ante mi mirada estás presente.
Ante mi mirada estás presente. Pero quiero mirarte y agradarme de lo que veo. Quiero mirarte y que tus pensamientos me sean agradables, las meditaciones de tu corazón. Desecha todo lo de hombre, desecha todo lo que no me agrada. Y únete a mi espíritu para que recibas todo lo que para ti he diseñado. Gracias, Señor. Gracias, papá, porque ante tu mirada, Señor, quedamos descubiertos. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Jesús. Te agradecemos, Señor, por mirarnos. Te agradecemos, Señor, porque detengas tu mirada en nosotros, que nada merecemos. Gracias, Señor. Te pedimos que nos guíes, que nos fortalezca, que nos saques, Dios mío, de los procesos en victoria, Señor. Que tu diestra poderosa, Señor, nos levante si hemos caído. Que como Padre nos abraces durante el proceso, Señor, si vemos que otros no lo hacen. Que tu amor sea suficiente para nosotros, Señor, en nuestra vida. Que sea la fuente de gozo, Señor, que nos haga alabarte y adorarte, Señor. Que tu amor lo llene todo en todo, Señor, en nuestras vidas. Para que podamos, Señor, vivir una vida de plenitud y de deleite en ti, Señor. Gracias te damos, Señor. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Que el Señor guarde tu salida, tu entrada, y que conforme a su voluntad cumpla cada una de las promesas que para ti ha diseñado. Gracias una vez más te damos, Señor, por tanto amor. Gracias te damos por tanta bondad. Gracias, Rey de la Gloria. En esa hora, Señor, en tus manos estamos. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, Señor, y cancelamos todo contragolpe, todo contraataque, toda venganza que quiera venir sobre nuestras vidas en el nombre de Cristo. Declarando, Señor amado, que tu presencia, Señor, está con nosotros. Y que si tú estás con nosotros, Señor, ¿quién contra nosotros? Tú eres nuestra paz, tú eres nuestro descanso, tú eres, Señor, nuestro escudo. Gracias, Señor. Gracias, Rey de la Gloria. Amén. Bendito eres, Señor.